se me ocurrió, podría ser interesante compartir con ustedes estas ideas. Me sale bastante chico. Bueno, la divulgación científica, en cuanto a sus definiciones, en Wikipedia dice esto, es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad. Sin embargo, en el diccionario de la Academia Española habla de que divulgar proviene del latín divulgar y viene de vulgus, que quiere decir gente común o vulgo, y tiene que ver con poner al alcance o extender el conocimiento a la gente común, difundir algún tipo de conocimiento, hecho, noticia o mismo una lengua, con el propósito de que llegue a ser del dominio público, revelar o interpretar un secreto. Es también una excepción, que acá viene el aspecto hermenéutico, digamos, de la divulgación. Vamos a hablar un poquito más después de esto. Y ahí lo tienen a Hermes, ¿verdad? Que es el heraldo de los dioses, que interpreta los significados comunes, es el mensajero de los dioses. Es el símbolo en realidad, digamos, de la difusión del conocimiento. Bueno, pensando un poco de cómo el conocimiento pasa, digamos, de un sector a otro, se me ocurrió hacer esta pequeña clasificación. Nosotros como morfólogos siempre estamos acostumbrados a clasificar, ¿verdad? Aún en las cosas más insólitas como en esta. Y vimos de que realmente el conocimiento se difunde, se divulga, no ya en sentido vulgar quizás, ¿verdad? En todos estos estratos, de un científico a otro científico. Esa es la primera divulgación que existe. Una segunda es de un científico a un profesional. Son personalidades diferentes y sus funciones también son diferentes. De un profesional a un público interesado, como es el caso, por ejemplo, de los médicos, ¿verdad? A sus pacientes. O al público general, también difundir los conocimientos. Y de científico, escritor o periodista especializado a un público especializado o no especializado, general. Es decir, estas son las circunstancias en que ocurre esta, digamos, transmisión del conocimiento. Y puse la pirámide porque arriba es muy chica y abajo es muy grande. Y el objetivo justamente es que sea lo más grande posible el esfuerzo de la divulgación científica. Bueno, cuando un científico quiere dar a conocer su trabajo, es decir, forma parte de su misión, la difusión de su trabajo, lo primero que hace es difundirlo hacia otros colegas de su misma, digamos, especialidad o que están trabajando en lo mismo. Por supuesto, el lenguaje de los científicos es un lenguaje críptico, bastante complicado. Ahí tienen ese dibujo es un símbolo que representa exactamente lo que ocurre cuando uno fotografía el gen, ¿verdad?, del cáncer. En este caso, el cáncer de la glándula mamaria, es así como todos estos pequeños números y letritas que están ahí son genes específicos que ocurren en ese cáncer, porque el cáncer también es como un cuerpo humano, ¿verdad?, que está dentro de otro cuerpo y tiene sus propios genes y comparte también los genes con el resto del cuerpo. Entonces, hay que entender de que hay una comunidad de científicos que están permanentemente comunicándose entre sí, ¿verdad?, en reuniones personales, en congresos internacionales, donde se presentan los descubrimientos generalmente a la gente de la propia disciplina. Es muy improbable encontrar en un congreso de científicos a gente de otras disciplinas. De repente hay algunos, pero casi siempre la gran mayoría son de la misma disciplina. Ahí se somete a la crítica los descubrimientos, los hallazgos, los reportes, y son muy importantes esta primera interacción, digamos, del descubrimiento del trabajo científico con otras personas, ¿verdad?, que están mirando desde una manera
desde un lugar diferente, es, yo diría, fundamental, porque escucha uno las críticas que después va a escuchar cuando un jurado de una revista está analizando el mismo trabajo. Entonces es una etapa interesante someter el trabajo a la comunidad de científicos antes de su publicación. Y esta sería también una manera de difusión. Por supuesto, a veces le roban los trabajos, hay también robos de trabajo, uno expone ingenuamente su trabajo al público general, pero es un riesgo que vale la pena correr. Y a mí me han robado muchísimo, pero no, generalmente lo que roban no es lo esencial, ¿no? Y hay que saber también no dejarse robar y actuar rápido después del congreso y a la publicación, y no esperar más de 6 meses para publicar. Estos trabajos entonces presentados en la primera comunicación o la primera divulgación se publican en una revista también especializada, y cuanto mejor sea la revista, por supuesto, es mejor, más gente va a leer, más gente calificada va a leer, y ahí entonces es la manera de formalizar esta primera divulgación de colega a colega, investigador generalmente. El público general también puede acceder, y los periodistas, ¿verdad?, también a estos trabajos, pero el lenguaje generalmente es críptico y fue inventado para esta disciplina. Solo quienes poseen el conocimiento de este jargón o jargón lo pueden entender. Esa es una realidad de la ciencia, ¿verdad? Y es un gran desafío para los divulgadores el de, digamos, descodificar este lenguaje crítico en un lenguaje sencillo y que sea entendible para todos. Otro nivel de difusión del conocimiento o divulgación es de un científico a un profesional. Muchas disciplinas están relacionadas con las profesiones, la que a mí me toca, por ejemplo, está muy relacionada con la profesión. Estas, en realidad, las profesiones dependen para su avance de la investigación científica. Y la manera de acceder el profesional al conocimiento científico puede ser variable, ¿verdad? Lo más común es leyendo los artículos originales escritos por los científicos o asistiendo a sus presentaciones en los congresos. Pero más frecuentemente, la gran mayoría de los profesionales leen las revisiones de los temas escritos por los propios científicos o por profesionales con habilidades especiales de divulgación que se ocupan más bien de hacer trabajos de revisión. Hay revistas que permiten esa modalidad de manera casi exclusiva, y es la revista a la que recurren los profesionales, digamos, para poder enterarse de lo que está ocurriendo. Bueno, ahí ya, digamos, mirando este proyecto, el periodista científico tendría que estar también tratando de leer estos artículos de revisión, porque son más entendibles que los artículos originales escritos por los científicos. Es decir, ya baja el nivel de lenguaje, o baja o sube, ¿verdad? Es decir, cambia el nivel de lenguaje, se hace más simple para que el científico se haga entender por un profesional. Los profesionales se irritan, y con razón muchas veces cuando no son muy inteligibles los artículos científicos que tienen que ver con, digamos, la práctica de la profesión. Bueno, esto, por ejemplo, es una típica presentación en congreso. Esto presentamos hace unos meses. Hace 6 meses presentamos un pequeño descubrimiento. Descubrimos que hay grasa en el cuerpo cavernoso del pene, y aceptaron el trabajo, y tuvo mucha discusión y mucha crítica, y ahora nos aceptaron en una gran revista. Notablemente es un estudio de anatomía, pero enviamos a una revista de investigaciones patológicas, y lo mismo aceptaron porque la anatomía es relevante a la práctica de la patología, y eso nos hicieron saber en este congreso. Entonces ya transformamos un poco el artículo, dándole un valor, digamos, clínico, de tal manera que pueda ser, digamos, aceptable para esa revista, y al mismo tiempo estamos contribuyendo con una cosa útil que no fue la motivación original para este trabajo. 6 meses duró el intervalo entre, digamos, que se acepte este trabajo y se presente en un congreso, y va a llevar 6 meses más
para que esté publicado, así que prácticamente un año transcurre entre un evento y el otro. Bueno, la divulgación del otro nivel sería divulgar el científico o el profesional al público especial, no todavía el público general, ¿verdad? Hay una población con intereses especiales en la información científica, un paciente que desea conocer su patología, por ejemplo, ¿verdad? Existen sistemas de comunicación para el efecto, organismos profesionales o científicos ofrecen información especializada en estas áreas, en un lenguaje accesible al público general. El ejemplo más típico es el de el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que tiene la información sobre todos los cánceres, investigación básica, clínica, aplicada, en dos lenguajes y en varios idiomas. El primer lenguaje es para los médicos profesionales y el segundo lenguaje es para los pacientes. Es decir, los pacientes pueden entrar a un portal, ¿verdad?, y elegir la explicación que le ha dado este organismo sobre el cáncer, de tal manera que puede informarse en detalle no solamente del estado del arte, del tratamiento para esa enfermedad, sino que de qué estudios de investigación se están haciendo. Porque muchos pacientes, sobre todo aquellos terminales, muchas veces desean acceder a esos experimentos, digamos. Y hemos tenido muchos casos de pacientes nacionales, ¿verdad?, que han accedido a estudios internacionales y algunos se han salvado. Tengo una chica amiga, joven, compañera de mi hija, que tenía un melanoma metastático y tenía en todo el cuerpo, el hígado, el cerebro, la piel, todos los órganos. Parecía un perro dálmata. ¿Conocen el perro dálmata con las manchas negras? Bueno, y así mismo parecía esta chica, que hace 6 años accedió a un tratamiento experimental en Nueva York. Hoy está curada, está curadísima, con un tratamiento nuevo de tipo inmunológico, que es una de las áreas de investigación importantes ahora en el tratamiento del cáncer. Bueno, y ahí está ese dibujo explicativo de la anatomía de la mama. Está en el portal del Instituto Nacional del Cáncer, donde el paciente puede informarse en detalle, ¿verdad? Y también, por supuesto, cuando aparece algo nuevo, yo les recomiendo a los periodistas científicos que vayan a estos organismos serios y vean, contrasten lo que está, digamos, publicado con lo que recién con lo que está aceptado. Porque a veces los periodistas a veces me suelen llamar a mí para preguntarme, apareció un trabajo en el Japón o en los Estados Unidos, en Suecia, donde apareció una droga que es milagrosa y tal y tal. Y se extrañan a veces los periodistas cuando yo digo, no tengo la menor idea. Ellos creen que uno tiene que saber todo. Es imposible, porque este tipo de descubrimientos hay, pero miles por día. Entonces, tengo que leer el artículo, tengo que evaluar, tengo que ir a contrastarlo. Es decir, es un trabajo infernal para decirle a este periodista este medicamento, digamos, este medicamento es bueno o no es bueno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y luego viene la divulgación de periodistas especializados al público general. Es un área reciente de la especialización periodística, digamos, no creo que tenga más de 50 años, no sé si hicieron ustedes una revisión, pero es bastante reciente. Estas personas provienen de distintas formaciones humanísticas o científicas. Puse ahí la foto del doctor Mario Bunge, a quien yo tuve el placer de conocer gracias a Eduardo Quintana y al grupo APRA, donde Bunge es el típico divulgador de los métodos y de las maneras de hacer ciencia en los países, digamos, del tercer mundo. Y sus libros son, digamos, extraordinarios en ese sentido. Es decir, es un divulgador a su manera. Bueno, el objetivo, digamos, es divulgar nuevos conocimientos científicos, los existentes, la historia de la ciencia y de la técnica, la filosofía de la ciencia y de la técnica, la ética de la investigación, los logros y los fracasos, la honestidad, los fraudes, en un lenguaje accesible y claro para el público general, que es realmente lo más difícil. Bueno, por supuesto que hay distintos tipos de divulgaciones, ¿no? Se divulga cuando se enseña a nivel de la escuela, ¿verdad? De la escuela y la enseñanza médica, y la enseñanza universitaria. Hay libros de divulgación, hay libros de ficción, hay libros de no ficción. El gran, digamos, escritor de ficción y divulgador es Asimov, ¿verdad?
el símbolo, no está su foto ahí, ya no me entró más la foto de Asimov. Periódicos impresos, páginas científicas en los diarios, programas de televisión, charlas digitales en YouTube, eventos de divulgación, sociedades gremiales o científicas y portales digitales, como sería más o menos este intento que se está haciendo ahora. Y hay tres grandes divulgadores que ustedes los han de reconocer, ¿verdad? A la derecha está Carl Sagan, profesor de la Universidad de Cornell, astrónomo. Ahí abajo está Richard Dawkins, divulgador de la genética y la biología. Pero el gran divulgador dice que fue Galileo Galilei, porque él tenía un sistema de divulgar, creando como obras de teatro, donde sus personajes iban representando a los distintos actores, digamos, de las discusiones y las controversias, incluyendo el Papa, incluyéndose él mismo. Él se ponía con un nombre, al Papa le ponía con otro nombre, y al otro, al cardenal con otro. Y entonces, a través de narraciones y de obras de teatro, él iba explicando las ideas más fuertes y que eran, digamos, peligrosísimas en esa época. Bueno, entonces aquí, como resumiendo un poquito los presupuestos que se necesita, que se requiere, ¿no?, para divulgar, bueno, hay que traducir, ¿verdad?, en el sentido no de una traducción literal, sino que entendiendo lo que se pasa de un lenguaje a otro, ¿verdad? Hay que interpretar el aspecto hermenéutico del periodista, que tiene que interpretar, no solamente digamos, escribir, sino que interpretar, y tiene que, como ya lo dijo Duarte, es la simplificación. Eso es fundamental, tiene que ser en un lenguaje simple. Y yo le agregué esto, y tiene que ser una narración. Cuando se cuentan las cosas como una narración, es como que el público digiere más y da gusto leer algo que tiene una historia, que tiene una, digamos, una organización con cierta lógica, digamos. Porque estamos hablando de ciencia y el lenguaje tiene que ser súper preciso y tiene que ser expuesto, pero entonces agregarle el tema de la narración. Lo puse ahí a este señor que está ahí, que escribió uno de los libros más importantes que he leído en toda mi vida, que se llama El juego de los Avalorios, y es Hermann Hesse. Y él decía, en su libro decía, escuchen bien, el profesor Neck era el maestro, ¿verdad?, que enseñaba el juego de los Avalorios. Decía, pertenecía el profesor a aquel organismo que se hallaba en contacto con la esencia total del juego, aquel grupo anónimo de jugadores, peritos, en cuyas manos estaba provisionalmente el destino y la dirección momentánea y el arbitraje de las modas de juego. Es exactamente lo que ocurre con la ciencia, ¿verdad? Las disciplinas son clubes pequeños, cerrados, que usan lenguajes crípticos inventados por ellos, ¿verdad?, que nadie más que ellos puede entender. Entonces, el reto del periodista científico es entrar, digamos, y desentrañar estas oscuridades. Una cosa que, para terminar, ¿verdad?, hoy estaba mirando, siempre miro el New York Times, la página científica. Tiene unos 3 artículos, generalmente en la tapa, ¿verdad? Y agarré el primero de hoy, ¿verdad? Y fíjense, estos ratones, no sé si se ve el grupo. Bueno, esos ratones fueron por un investigador japonés de la Universidad de Kyushu, que es una buenísima universidad. Ellos crearon estos 3 ratones de la piel de la cola de otro ratón. Tomaron la piel de la cola y fabricaron 3 cuerpos vivientes, como lo que están mirando. Es decir, ellos obtuvieron los huevos, los óvulos, sería el término correcto, de las células de la piel de un ratón femenino, adulta, y produjeron embriones que fueron implantados en ratones hembras también, que dieron a nacer estos ratoncitos. Y ahí el crédito dice Katsuhiko Hayashi. Él es el periodista científico, él no es el autor, que es también una mujer con un nombre
bastante así complicado, pero le dan el crédito a la persona, ¿verdad?, con la foto y el periodista. Bueno, ¿cuáles son las implicancias acá? Una de ellas, nomás les pongo, ahora que está en todas. Ayer fue, creo que el Besa Ponga. Bueno, esto va a venir a propósito. Dos personas del sexo masculino pueden tener un hijo que está biológicamente relacionado con estas dos personas, usando la piel, ¿verdad?, de uno de ellos para hacer un huevo. Tiene el potencial, el ser masculino, en la piel está todo el potencial somático y germinal, que son las dos líneas embriológicas. Entonces, fabrica un huevo o un óvulo de la piel y este huevo es fertilizado con el esperma de la otra persona, la otra pareja. Entonces está produciendo un hijo propio. Muchas gracias.